¿Te has parado a pensar alguna vez que la historia de Jericó va mucho más allá de sus muros derruidos? Cuando oímos hablar de esta ciudad, casi siempre pensamos en la marcha del pueblo de Israel y el sonido de las trompetas, pero rara vez se menciona su oscura reputación. Lo que la Biblia no dice explícitamente, pero que muchos eruditos señalan, puede cambiar por completo tu perspectiva sobre esta narrativa. Después de todo, ¿por qué se conocía a Jericó como la ciudad de la prostitución sagrada? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Jericó no era solo un punto estratégico en medio del desierto. Hablamos de una ciudad que, para su época, representaba lujo, poder y prácticas religiosas muy diferentes de lo que imaginamos. En textos y tradiciones antiguas que se han perdido con el tiempo, Jericó aparece como centro de rituales de fertilidad, y aquí es donde entra en juego un detalle inquietante. La prostitución no solo era tolerada, formaba parte del culto. ¿Alguna vez imaginaste que esto sucediera dentro de los templos como parte de una experiencia considerada sagrada? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió. Los habitantes de esa región creían que la prosperidad, las cosechas e incluso la paz de la tierra dependían de estos rituales sexuales. Hombres y mujeres participaban en estas ceremonias ante deidades de la fertilidad como Baal y Astoret, creyendo que el acto físico atraía bendiciones espirituales. ¿Suena impactante? Es porque lo vemos con ojos modernos, pero para ellos era un sistema religioso legítimo, y por eso Jericó se hizo famosa no solo como una ciudad amurallada y próspera, sino como un lugar donde la sexualidad se usaba como vínculo directo con los dioses. Ahora bien, consideren el impacto que esto tuvo cuando el pueblo hebreo, que seguía a un Dios que exigía santidad, se acercó a esta cultura. No se trataba solo de conquistar territorio, sino de enfrentarse a un sistema espiritual profundamente corrupto. Quizás esto explique por qué Dios ordenó la destrucción de todo, porque esa práctica no solo era inmoral a sus ojos, sino que representaba un pacto con fuerzas que distorsionaban por completo la esencia de la vida espiritual. Pero antes de profundizar en eso, necesitamos entender cómo comenzó esta fama, quiénes participaban en estos rituales, y lo más importante, cuál era el papel de las mujeres en este sistema religioso. La historia de Rahab, la mujer que dio la bienvenida a espías hebreos, puede que esconda mucho más de lo que imaginamos. ¿Era simplemente una prostituta común o formaba parte de un ritual sagrado que sustentaba la cultura de Jericó? Estas preguntas son solo el comienzo, y las respuestas podrían sorprenderte. Lo que descubrirás a continuación revelará una faceta de la Biblia que pocos discuten, pero que nos ayuda a entender por qué Jericó no era solo un objetivo militar. Representaba algo mucho más grande, algo espiritual. Así que, respira hondo porque apenas estamos empezando. Ahora dime, ¿te parece lógico? Cuando descubrimos que la historia de Jericó puede ocultar prácticas como la prostitución sagrada, es imposible no replantearnos todo lo aprendido, ¿verdad? Quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías esta parte poco comentada de la Biblia o es algo completamente nuevo para ti? Escribe en los comentarios lo que más te ha llamado la atención hasta ahora. Tu participación es esencial, ya que transforma este espacio en un espacio de aprendizaje e intercambio genuino. Y si crees que este tipo de contenido es importante, por favor, dale a me gusta. Puede parecer un gesto simple, pero marca la diferencia al ayudar a que este mensaje llegue a más personas que también quieren conocer la verdad detrás de las historias bíblicas. Y por supuesto, si quieres seguir recibiendo revelaciones y análisis que nadie más se atreve a compartir, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, nos acompañarás y nos ayudarás a mantener viva esta misión de compartir conocimiento sin censura. Tu presencia nos da la fuerza para seguir ofreciéndote más contenido como este. Ahora prepárense, porque el siguiente punto revelará detalles que mucha gente no conoce. Cómo funcionaban estos rituales y por qué eran tan poderosos que definían la identidad de toda una ciudad. Jericó no era una ciudad antigua más mencionada en las Escrituras. Ubicada en el Valle del Jordán, en una región fértil y estratégica, ocupaba un punto
clave para las rutas comerciales y militares. Imagine un oasis en medio del desierto, con tierras de regadío y una producción agrícola envidiable, mientras otras ciudades luchaban por sobrevivir. Esta prosperidad transformó a Jericó en un símbolo de riqueza y poder, atrayendo a reyes, comerciantes y personas que vieron en este territorio una oportunidad de dominio y control. Pero la fortaleza de Jericó no residía solo en sus imponentes murallas, que desafiaban a cualquier invasor. También destacaba por lo que ocurría en su interior. Tras la apariencia de una ciudad fortificada, se escondía un sistema cultural y espiritual que la diferenciaba de todas las demás. Un sistema que combinaba religión y sensualidad, fusionando creencias y prácticas que hoy pueden parecer extrañas, pero que en su época se consideraban sagradas. Era una sociedad que creía en el poder de la fertilidad, el ciclo de la vida y la conexión directa entre el sexo y la bendición divina. Esta mentalidad moldeó un estilo de vida único, donde todo estaba interconectado: la economía, los rituales y el poder político. Las cosechas abundantes no se consideraban solo el resultado del trabajo humano, sino una respuesta de los dioses a los cultos ofrecidos en su honor. Y aquí es donde comienza la parte oscura. Los templos no eran solo lugares de oración. Funcionaban como centros de prácticas religiosas que incluían la prostitución ritual. Era una forma de adorar a las deidades y al mismo tiempo asegurar la prosperidad de la ciudad. Cuando hablamos de prostitución sagrada, no nos referimos a algo marginal u oculto. Al contrario, era algo público, legitimado y considerado una obligación espiritual. Mujeres e incluso hombres asumían el rol de sacerdotes y sacerdotisas, participando en rituales que combinaban el placer físico con promesas de fertilidad y abundancia. Quienes ofrecían estos servicios eran vistos como un favor a la comunidad, como personas con estatus religioso. La idea era simple: cuanto más intenso fuera el culto, más bendecida sería la tierra. Ahora consideremos el impacto que esto tuvo en la identidad de Jericó. Esta práctica no era casual, sino que estaba vinculada a las deidades que dominaban la creencia popular, como Astoret y Baal, dioses asociados con la fertilidad, la naturaleza y la lluvia. En un lugar donde la agricultura era el corazón de la economía, cualquier ritual que prometiera proteger los cultivos y garantizar las cosechas era bienvenido, por extremo que fuera. Así, Jericó se estableció como un influyente centro religioso, un modelo para otras ciudades-estado de la región, y esta fama no pasó desapercibida. Los pueblos vecinos conocían la reputación de la ciudad. Viajar a Jericó era para muchos sinónimo de experimentar una libertad sin límites, algo casi exótico. Era un destino para quienes buscaban riqueza, pero también para quienes buscaban placer con una justificación espiritual. No se trataba solo de un comercio de bienes, era un comercio de creencias, deseos y cuerpos, un sistema que mezclaba devoción con decadencia, fe con placer, religión con poder. Y cuanto más giraba este engranaje, más próspera se volvía Jericó y más se alejaba de los principios del pueblo hebreo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, ya que comprender esta dinámica nos ayuda a comprender por qué Jericó no era solo un obstáculo militar para Israel, sino una fortaleza cultural que representaba todo lo que Dios rechazaba. La destrucción de Nínive. Entonces, la ciudad no fue una simple apropiación de tierras, sino un choque entre dos sistemas completamente opuestos. Por un lado, una visión de santidad y pacto. Por otro, un modelo donde la espiritualidad se usaba para justificar prácticas que alimentaban la vanidad, la codicia y la lujuria. Y es precisamente esta tensión la que hace que esta historia sea tan poderosa hasta el día de hoy, porque no se trata solo de muros derrumbados, sino de decisiones, mentalidades y consecuencias. Era una ciudad construida sobre una creencia aparentemente inofensiva que se transformó en un imperio de corrupción espiritual. Lo que comenzó como un ritual para complacer a los dioses terminó siendo un símbolo de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando mezcla la fe con el interés propio. Ahora dime, ¿crees que, de alguna manera, existen hoy en día Jericós modernos,
lugares o sistemas que disfrazan el exceso y la corrupción bajo la apariencia de espiritualidad? Comenta abajo. Me gustaría saber tu opinión. La prostitución sagrada puede resultar chocante a nuestros ojos modernos, pero para las culturas antiguas era un ritual legítimo, una parte esencial del vínculo con las deidades. No era solo un acto carnal sin sentido, había una mentalidad detrás, la creencia de que todo en la vida estaba conectado, que la tierra solo sería fértil si la sexualidad se ofrecía como sacrificio a los dioses. Esta práctica estuvo presente en diversas civilizaciones, pero en Jericó se convirtió en un símbolo, un verdadero pilar religioso que sustentaba la ciudad. La lógica era simple, aunque profundamente distorsionada. Si la fertilidad aseguraba cosechas y prosperidad, entonces el acto sexual, visto como una fuerza creativa, debía ofrecerse en el templo. Era más que deseo, se consideraba devoción. Hombres y mujeres creían que, al unirse en rituales con sacerdotisas o sacerdotes, atraían bendiciones sobre sí mismos y la comunidad. El cuerpo era tratado como un instrumento de adoración, creando un sistema en el que la espiritualidad se manipulaba para satisfacer intereses humanos. Imaginemos ahora el impacto que esta idea tuvo en la estructura social. Quienes participaban en estos rituales no eran condenados, sino exaltados. Las sacerdotisas ganaban estatus, respeto y poder. No eran vistas como pecadoras, sino como intermediarias entre la deidad y el pueblo. Cada encuentro se consideraba un acto sagrado, capaz de asegurar la lluvia, buenas cosechas, hijos sanos y protección contra los desastres. Esta creencia se difundió como una verdad absoluta, y cualquiera que se atreviera a cuestionarla era visto como un desafío a los dioses. Los cultos se caracterizaban por elaboradas ceremonias, altares decorados, música, perfumes e incluso danzas preparaban el ambiente para los rituales. Todo estaba diseñado para crear una atmósfera de éxtasis que llevaba a los participantes a creer que experimentaban algo divino. Esta experiencia no era gratuita, impulsaba toda una economía basada en minorinta, el deseo y la superstición. Los comerciantes se lucraban, los líderes políticos mantenían su influencia y los templos acumulaban riqueza. Todo esto se sustentaba en la idea de que entregar el cuerpo era un acto de fe. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender esta práctica revela una verdad oculta. No se trataba solo de religión, sino de poder. Quien controlaba estos rituales controlaba las mentes, las decisiones e incluso el destino económico de la ciudad. Este sistema creaba dependencia. Cuanto más creía la gente que su prosperidad dependía de estos cultos, más sumisas se volvían. Este era el mecanismo que mantenía a Jericó en pie, una mezcla de sensualidad, miedo y la promesa de abundancia. Pero había algo aún más siniestro. Esta forma de culto normalizaba la cosificación del cuerpo y transformaba lo sagrado en un instrumento para satisfacer los deseos terrenales. Lo que parecía espiritualidad era, en realidad, una distorsión, un juego de manipulación que anteponía la experiencia física a la esencia divina. Y precisamente por eso, para los hebreos, este modelo era inaceptable. Lo veían no solo como una costumbre diferente, sino como un peligro espiritual capaz de corromper todo lo que Dios había establecido como puro. Este conflicto no era solo entre ejércitos, sino entre dos cosmovisiones. Por un lado, la promesa de placer inmediato disfrazada de devoción. Por el otro, la exigencia de santidad, disciplina y una alianza con un Dios invisible. Era la batalla entre la apariencia y la esencia, entre lo que satisface en el momento y lo que construye la eternidad. Y quizás esta sea una de las lecciones más importantes que nos deja esta historia. Cómo algo que parece espiritual puede, de hecho, aprisionar. Dime qué opinas. Si una práctica como esta se presentara hoy con un toque espiritual, ¿crees que mucha gente la seguiría? Me encantaría conocer tu opinión sincera. Detrás de todo este sistema de prostitución sagrada se encontraban nombres con un enorme peso espiritual para aquellas personas. Astoret y Baal. Estas deidades no eran figuras aleatorias inventadas por una cultura aislada.
representaban conceptos profundos vinculados a la fertilidad, la lluvia, la vida y la prosperidad. Para comprender por qué Jericó se rindió a estos cultos, es necesario comprender la mentalidad de la época. En una región donde la agricultura era la base de la supervivencia, cualquier creencia que prometiera cosechas estables se convertía en una esperanza irresistible. La escasez no era solo un problema económico, era una amenaza existencial. Por lo tanto, los dioses que supuestamente controlaban la naturaleza adquirieron un estatus absoluto. Astoret, por ejemplo, era la diosa de la fertilidad, el amor e incluso la guerra en algunas tradiciones. Se la representaba como una figura poderosa y sensual, vinculada a los ciclos de la vida. Su culto estaba imbuido de símbolos y prácticas femeninas que evocaban la abundancia sexual como sinónimo de prosperidad. Baal, por otro lado, era la personificación de la fuerza masculina, el dios de las tormentas y la lluvia, elementos esenciales para la siembra. La unión de estos dos arquetipos creaba una narrativa seductora. Si deseas una vida plena, debes honrar las fuerzas que la rigen. ¿Y cómo se honraba a estos dioses? No con palabras, sino con acciones que imitaban a la naturaleza misma. La lógica era clara para ellos. Así como la lluvia fertiliza la tierra, las relaciones sexuales fertilizan la vida. Por lo tanto, las relaciones físicas no se consideraban pecado, sino un sacrificio vivo, una representación para complacer a los dioses y asegurar el equilibrio cósmico. Cuanto más intenso y frecuente era el culto, más se creía que Astoret y Baal derramarían bendiciones sobre la ciudad. Esto creó un círculo vicioso, ya que la espiritualidad y la sensualidad se mezclaron hasta que los límites desaparecieron por completo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema porque no se trataba solo de fe, era una estrategia de control. Quienes comandaban los templos y dirigían estos rituales tenían poder sobre todo: comida, recursos, estatus e incluso decisiones políticas. Controlar la religión era controlar la mente colectiva. Y esta es una verdad oculta que a menudo olvidamos. Cuando la fe se manipula, se convierte en una herramienta de dominación. En Jericó, la religión era un espectáculo sensual que reforzaba las jerarquías y mantenía a las masas bajo influencia. Estos cultos eran, en esencia, una promesa peligrosa. La promesa de que la prosperidad podía alcanzarse sin esfuerzo moral, de que simplemente entregarse al ritual garantizaría la abundancia. Este tipo de creencia era seductora porque ofrecía resultados rápidos, sin requerir una transformación interior. Pero tras esta apariencia se escondía algo corrosivo, una cultura que transformaba los cuerpos en moneda espiritual y sacrificaba la dignidad humana en nombre de una ilusión. Al analizar esto hoy, nos damos cuenta de que el problema no era solo el acto físico, sino lo que representaba: una inversión total del propósito espiritual. Lo que debería acercar a los seres humanos a lo divino se utilizó para encarcelar, alimentar estructuras de poder y satisfacer deseos inmediatos. Y esto explica por qué la Biblia describe estas prácticas como abominaciones. No se trataba solo de costumbres diferentes, sino de una batalla por la esencia de la fe. Este choque de valores marcó un hito histórico. Para el pueblo hebreo, no bastaba con conquistar Jericó físicamente. Necesitaban romper con una mentalidad que confundía el placer con la devoción y transformaba la religión en espectáculo. Y es aquí donde empezamos a comprender por qué esta ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia a lo que Dios quería establecer como sagrado. Dime qué opinas. Si estas deidades se presentaran hoy con una imagen moderna, conectada con los deseos humanos, ¿crees que tendrían millones de seguidores? Me encantaría saber tu opinión. Cuando oímos hablar de Rab, la imagen que suele venir a la mente es la de una mujer sencilla, etiquetada como prostituta, que decidió ayudar a los espías hebreos. Pero, ¿es esa toda la historia? ¿O hay una verdad oculta tras su papel? La narración bíblica es breve, pero llena de detalles que dan lugar a interpretaciones, y muchos estudiosos creen que Rab podría no haber sido simplemente una mujer marginada, sino alguien profundamente arraigado en el sistema religioso y cultural de Jericó. Piénsenlo.
Si Jericó era conocida por sus rituales sagrados de prostitución, ¿por qué una mujer con ese título tendría tanto poder e influencia para negociar con hombres que representaban una amenaza directa para su ciudad? Rahab no era una figura insignificante. Tenía una casa construida sobre la muralla, una ubicación estratégica que ofrecía una vista privilegiada y rápido acceso a rutas de escape. Esto indica una posición prominente, algo inusual para alguien, considerada solo como una prostituta común. Esta es la primera pista de que su historia es mucho más grande de lo que parece. Imaginemos ahora la mentalidad de aquella época. Las sacerdotisas vinculadas al culto a la fertilidad no eran vistas con desprecio, sino con respeto, pues se las consideraba puentes entre los dioses y los hombres. Si Rahab formaba parte de este sistema, no era solo una mujer que buscaba la supervivencia, sino alguien que cargaba con responsabilidades espirituales dentro del modelo pagano. Esto explicaría por qué conocía tanto los rumores que circulaban, por qué tenía información precisa sobre el temor que sentían las naciones ante el avance de Israel y, sobre todo, por qué los espías accedieron a sus peticiones sin rechistar. Los eruditos señalan que cuando la Biblia usa la palabra zona para describirla, puede referirse tanto a una prostituta común como a una mujer que participaba en rituales sexuales de adoración. Esta ambigüedad genera un intenso debate. Algunos argumentan que Rahab era sacerdotisa de Astoret, acostumbrada a tratar con hombres en ritos sagrados y a ocupar una posición privilegiada en el templo. Otros afirman que simplemente se dedicaba a la prostitución como medio de vida. Pero he aquí lo fascinante. Independientemente de su rol, su actitud rompió con el molde. Rahab tomó una decisión que cambió no solo su historia, sino también la trayectoria espiritual de toda su familia. Esta decisión no fue solo estratégica, fue un acto de fe ante una decisión imposible. Se enfrentó a dos mundos. Por un lado, el sistema que le daba estatus y seguridad. Por el otro, la promesa de un Dios que no conocía, pero que reconocía como soberano. La transformación comienza ahí. Cuando ocultó a los espías y mintió a las autoridades de Jericó, no fue solo valentía, sino una ruptura con todo lo que había sustentado su identidad hasta entonces. Fue como si dijera: ya no seguiré la maquinaria que aprisiona mi ciudad, lo arriesgaré todo por algo más grande. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta historia encierra una paradoja intrigante. Rahab, la mujer marcada por una etiqueta, entra en el linaje de un pueblo que inicialmente no la aceptó. Más aún, se convierte en parte de la genealogía del Mesías, rompiendo toda lógica humana. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿elige Dios precisamente a quienes la sociedad descarta para revelar algo extraordinario? ¿Podría el viaje de Rahab ser un grito contra la hipocresía, mostrando que la transformación no depende del pasado, sino de las decisiones que tomamos en el presente? Dime qué opinas. ¿Era Rahab una simple prostituta que intentaba sobrevivir, o formaba parte del sistema religioso que sustentaba a Jericó? Me encantaría conocer tu opinión sincera sobre esta controversia. En Jericó, los rituales de la prostitución sagrada no eran oscuros secretos ocultos tras puertas cerradas. Se celebraban a plena luz del día, legitimados por un discurso religioso que hacía que todo pareciera correcto y necesario. Esta normalización tuvo un efecto poderoso. Lo que en otras culturas se consideraría inmoral, se celebraba como un acto de fe. Cuando una sociedad imprime un sello de espiritualidad a algo, cambia la forma de pensar, juzgar y vivir de las personas. Eso fue exactamente lo que ocurrió allí. Los templos dedicados a Astarte y Baal funcionaban como centros sociales. No eran meros espacios de oración, sino auténticos escenarios donde la sensualidad y la devoción se fusionaban sin límites. Hombres y mujeres participaban en estos ritos creyendo participar en algo mayor, algo que determinaría el futuro de las cosechas, las lluvias y la prosperidad. La sexualidad no se consideraba intimidad, sino un instrumento de poder espiritual. Esto creó toda una cultura basada en la apariencia de sacralidad, cuando en realidad, tras bambalinas, revelaba un sistema corrupto sustentado por intereses políticos y económicos. Esta práctica moldeó el comportamiento desde una
Edad temprana. Los niños crecieron observando estas ceremonias y aprendiendo que la vida espiritual se expresaba a través del placer físico. La mentalidad colectiva se moldeó bajo la idea de que, cuanto más intensa la adoración, mayor la bendición. Así los deseos y las vanidades encontraron justificación religiosa y los líderes espirituales se beneficiaron de la ingenuidad popular. La religión, que se suponía que traería equilibrio, se convirtió en una herramienta para controlar cuerpos y mentes. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque este fenómeno social muestra cómo las creencias pueden manipular las decisiones cuando no hay discernimiento. En Jericó, la espiritualidad y la sensualidad formaron un pacto que transformó los valores en algo negociable. La idea de pureza desapareció, sustituida por una lógica peligrosa. Si los dioses quieren placer, todo vale. Esta mentalidad dio lugar a un ciclo destructivo, donde lo que debería unir a las personas con lo divino se convirtió en una excusa para alimentar el ego, la lujuria y la avaricia. Y esta no era una experiencia individual, sino colectiva. Participar en estos rituales era casi obligatorio para quienes buscaban estatus o éxito. Los comerciantes hacían ofrendas, los líderes reforzaban la práctica y las familias animaban a sus miembros a observar estas tradiciones. No se trataba solo de fe, sino de mantener la maquinaria en marcha. La espiritualidad se convirtió en un espectáculo, y cuanto más grandioso era el culto, más poder acumulaban los sacerdotes. Esta fusión de placer y devoción creó una sociedad donde se borraron las fronteras. Lo que debería haber sido íntimo y privado se volvió público, teatral e incluso competitivo. Con cada celebración se movilizaban más recursos, se involucraba a más personas y se añadían más capas de manipulación. Tras el discurso religioso se escondía un imperio sostenido por el deseo humano y la promesa de prosperidad. Una promesa que nunca era gratuita, porque siempre tenía un precio: la pérdida de la esencia espiritual. Observar esta realidad nos hace cuestionar hasta dónde puede llegar una cultura cuando decide considerar sagrado aquello que satisface sus propios deseos. Esta es la verdadera cara de la distorsión, cuando la búsqueda de lo divino se confunde con la búsqueda del placer, y es por eso que Jericó se ha convertido en un símbolo tan poderoso en la narrativa bíblica, porque representa el extremo de una mentalidad que cree que todo vale en nombre de la prosperidad. Dime qué opinas. Si una práctica como esta se presentara hoy con un nombre diferente y una apariencia espiritual, ¿crees que la gente la aceptaría con la misma facilidad? Me encantaría conocer tu opinión sincera. La orden de destruir Jericó siempre ha sido uno de los puntos más debatidos y para muchos más incómodos de la narrativa bíblica. Después de todo, ¿por qué Dios exigió no solo la conquista de la ciudad, sino su destrucción total, con la clara instrucción de que no se perdonara nada? A primera vista parece un acto extremo, pero la verdad oculta tras esta decisión revela algo mucho más profundo. Jericó no era solo un territorio estratégico por conquistar, era el símbolo supremo de un sistema que corrompía la esencia de la espiritualidad. No era solo idolatría, sino una distorsión tan profunda que transformaba la fe en espectáculo, la pureza en comercio y la adoración en un instrumento de poder. Lo que ocurría allí no era un error aislado, sino un patrón cultural que influía en toda la región. Si este patrón se extendía, arrastraría a otras naciones a un abismo moral y espiritual. Era, literalmente, una máquina de destrucción disfrazada de devoción. Ahora imaginen la mentalidad que prevalecía entre aquellos muros. Todo se permitía en nombre de la prosperidad. El placer y el poder se vendían como bendiciones. Lo sagrado se usurpaba para justificar prácticas que aprisionaban mentes y cuerpos. Y cuando un pueblo vive bajo esta lógica, sus decisiones dejan de ser libres, porque la creencia moldea cada elección. Derribar Jericó no fue solo una acción militar, fue romper un ciclo que alimentaba la esclavitud espiritual. Este es un punto crucial. Dios no solo castigaba a la gente, sino que desmantelaba un sistema que se oponía a los principios de la vida y la verdad.
un sistema que transformaba a los seres humanos en objetos y reducía la relación con lo divino a un juego de intercambio, dar placer, recibir bendición. Esta mentalidad no encajaba con el propósito de Dios para Israel, porque si se toleraba, contaminaría todo lo que estaba por venir. Era más que una ciudad, era un centro de influencia que podía redefinir los valores de toda una generación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta decisión trae una revelación incómoda. A veces, para construir algo nuevo, hay que eliminar por completo aquello que amenaza los cimientos. No es una decisión fácil, pero sí una ruptura necesaria. Y Jericó representó precisamente esto, la necesidad de cortar de raíz un patrón que seducía con la apariencia de prosperidad, pero que en el fondo conllevaba destrucción. Cuando Dios ordena que no se escatime nada, en realidad está enseñando sobre la gravedad de aquello que parece inofensivo, pero que socava la esencia de la fe. Este acto no puede interpretarse como un arrebato de ira sin sentido, sino como una maniobra estratégica y espiritual. Israel estaba a punto de embarcarse en un viaje que requeriría carácter, disciplina y devoción. Vivir con un modelo que predicaba la trivialización de lo sagrado sería como construir una casa sobre arena. Jericó debía caer no solo por razones geográficas, sino porque su sistema era incompatible con la misión del pueblo elegido. Al mirarlo desde esta perspectiva, comprendemos que la destrucción total de Jericó no solo habla de muros derribados, sino de decisiones radicales que, por duras que parezcan, son necesarias para preservar algo mayor. Esta historia es una advertencia sobre la influencia silenciosa que las culturas y creencias pueden ejercer cuando se infiltran poco a poco. Y la pregunta que nos plantea es, ¿con qué frecuencia toleramos patrones que en el fondo erosionan los valores que decimos defender? Dime qué piensas. Si estuvieras en su lugar, ¿serías capaz de romper por completo con algo que parecía ofrecerte prosperidad, aunque supieras que era mentira? Me encantaría saber qué piensas. La caída de Jericó no fue solo un acontecimiento histórico. Simboliza una batalla que trasciende las armas y los muros. Lo que estaba en juego no era solo territorio, sino dominio espiritual. La guerra que allí se libraba tenía raíces invisibles, mucho más profundas de lo que el ojo humano podía percibir. Tras los rituales, los cánticos y la apariencia de devoción en Jericó, existía una estructura que operaba para alejar a la gente de la verdad. Esta era la esencia de lo que la Biblia llama una abominación, prácticas que no solo distorsionan la fe, sino que crean un camino donde la mentira parece más atractiva que la realidad. Al observar la prostitución sagrada, no se trataba solo de un pecado aislado, sino de una estrategia espiritual. Cada acto dentro de esos templos reforzaba una alianza con fuerzas contrarias a la santidad de Dios. No se trataba de placer por el placer mismo, sino de un culto consciente que transformaba los cuerpos en ofrendas y alimentaba una mentalidad que exaltaba el libertinaje como virtud. Esto no solo distorsionaba los valores, sino que anulaba cualquier posibilidad de una relación genuina con lo divino. Era una guerra de principios, donde la sensualidad se usaba como arma para subyugar los corazones. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta narrativa revela algo que sigue siendo relevante hoy en día. Existen sistemas creados para atrapar la mente y el espíritu, haciendo que las malas acciones parezcan aceptables, incluso sagradas. En Jericó, toda la cultura se estructuraba en torno a esto. Nada era casual. Cada ritual, cada festival, cada cántico tenía un propósito: mantener a la población dependiente de una ilusión espiritual. Y cuanto más creía la gente que la prosperidad provenía de estas prácticas, más se alejaba de la verdadera fuente de vida. Este era el mecanismo perfecto para mantener a la gente sumisa, atrapada en una realidad que parecía liberadora, pero que en realidad era una prisión dorada. Este contraste entre la santidad exigida por Dios y el libertinaje de los cultos paganos es clave para comprender por qué la destrucción fue total. No había cabida para la coexistencia de estas dos visiones, porque una anulaba a la otra. La santidad no es solo un conjunto de reglas, sino un llamado a vivir en armonía con un propósito superior.
En Jericó, este propósito había sido completamente reemplazado por la inmediatez del placer y la promesa de bendiciones adquiridas con actos impuros. Cuando Dios ordena la separación, no impone una carga, sino que libera de un sistema que esclaviza el alma mientras ofrece migajas de satisfacción. El impacto de esto trasciende el contexto histórico. Esta historia nos confronta con una cruda verdad. A menudo, las mayores batallas no son externas, sino lo que permitimos entrar en nuestro corazón. La guerra espiritual no solo ocurre en altares paganos, sino en las decisiones que tomamos a diario, cuando cedemos ante narrativas que prometen felicidad sin compromiso, éxito sin principios, placer sin consecuencias. Es la misma lógica de Jericó, solo que con una apariencia diferente. Y por eso esta historia sigue siendo una advertencia tan poderosa, porque nos muestra que es imposible construir algo sólido sobre una base corrupta. Dime qué piensas. Si te enfrentaras a un sistema que te ofreciera prosperidad a cambio de renunciar a tus valores, ¿te resistirías o te dejarías seducir por la promesa? Quiero saber tu opinión sincera. Al observar la historia de Jericó, es imposible no establecer paralelismos con nuestra propia realidad. Podríamos pensar que prácticas como esas son cosa del pasado, pero ¿es así realmente? ¿Acaso no existen también Jericós modernos hoy en día, sistemas aparentemente inofensivos que distorsionan los valores y disfrazan la corrupción bajo una fachada de espiritualidad, éxito e incluso libertad? Esta es la reflexión inquietante, porque revela algo profundo sobre nuestro camino. A menudo, el peligro no reside en lo que se declara abiertamente, sino en lo que se presenta como bueno, aceptable e incluso necesario. Hoy, la lógica que reinaba en Jericó se presenta bajo nuevas apariencias. No vemos templos dedicados a Baal ni a Astarte en las plazas, pero ¿con qué frecuencia presenciamos narrativas que ensalzan el placer inmediato, el culto al cuerpo y la búsqueda desenfrenada de la prosperidad, todo con un barniz de legitimidad? Los mensajes son sutiles pero contundentes. Haz lo que quieras, sigue tus deseos. No hay nada malo si te hace feliz. Es seductor porque promete resultados rápidos, sin esfuerzo espiritual, sin compromiso con los principios. Y al igual que en Jericó, esto crea una cultura donde la apariencia importa más que la esencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta reflexión toca algo esencial. La guerra espiritual no ha terminado, simplemente ha cambiado de escenario. Hoy, la batalla no se libra entre paredes físicas, sino en la mente. Es en las decisiones diarias, tras bambalinas, que definimos quién controla la narrativa de nuestras vidas. Lo que parece libertad puede ser una prisión sofisticada, y lo que parece progreso puede ser solo un ciclo de dependencia disfrazado. Esta es la trampa: aceptar patrones que erosionan los principios en nombre de una promesa de satisfacción que nunca se materializa. Y aquí hay una cruda revelación. Los Jericós de hoy no se presentan como enemigos declarados. Se disfrazan de modernidad, empoderamiento, espiritualidad líquida y éxito, sin sacrificios. Dicen, no cuestiones, solo disfruta. Y antes de que nos demos cuenta, estamos atrapados en un sistema que dicta qué pensar, cómo actuar e incluso qué creer. Como en la antigüedad, todo parece normal, hasta que las consecuencias se vuelven irreversibles. La mentalidad colectiva comienza a desmoronarse cuando los cimientos que sustentan los valores se erosionan por la relativización de todo. Esta es la gran lección oculta de esta historia. No basta con identificar los muros externos. Debemos cuestionar los internos, porque Jericó solo cayó cuando hubo una decisión radical, una elección consciente de romper con lo que parecía invencible. Y eso requiere valentía. Valentía para rechazar los patrones aceptados, valentía para confrontar sistemas que ofrecen placer a cambio de tu esencia, valentía para deconstruir narrativas que brillan por fuera, pero son huecas por dentro. Esta es la transformación que esta historia sigue reclamando siglos después. Debes decidir quién gobernará tu mente y tu vida. Dime qué opinas. Si tuvieras que identificar un Jericó moderno, ¿cuál sería?
¿Dónde ves sistemas hoy en día que seducen con promesas pero exigen un precio invisible? Me encantaría conocer tu opinión sincera. Jericó no fue solo una ciudad caída, se convirtió en un símbolo eterno de cómo las decisiones moldean los destinos. Tras imponentes muros, existía un sistema que parecía ofrecer prosperidad, pero en realidad corroía la esencia de la espiritualidad. Esta historia revela algo mucho más grande que un conflicto antiguo. Demuestra que cada vez que sacrificamos principios por ventajas inmediatas, abrimos brechas que comprometen el futuro. La caída de Jericó es un poderoso recordatorio de que la verdadera victoria no ocurre en el exterior, sino en el interior, cuando tenemos el coraje de romper con todo lo que nos separa de lo verdadero y esencial. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema te ha llamado la atención tanto como a mí. Así que, esto es lo que tienes que hacer. Cuéntamelo en los comentarios con la frase, estoy contigo hasta el final. Así que sé que eres parte de este viaje de descubrimiento que pocas personas tienen el coraje de explorar. Si este video te ha inspirado a reflexionar, dale a me gusta, porque me demuestra que vale la pena seguir brindándote contenido tan profundo y diverso como este. Y si quieres seguir accediendo a revelaciones que conectan la historia, la Biblia y la verdad oculta, suscríbete al canal. Así no te perderás nada de lo que está por venir. Y te garantizo que hay muchísimas cosas emocionantes por venir. Y como te gusta este tema, no te quedes aquí. Aquí tienes un vídeo al respecto. David y Betsabé, el romance más escandaloso de la Biblia. Eso te hará ver esta historia con otros ojos. Haz clic y quédate conmigo, porque la conversación apenas comienza.